Shalom a todos. Mucha alegría hay en mi corazón de hacer esta conexión con el corazón de cada uno de ustedes. Alabo a nuestro Abba por permitirme ser simplemente una vasija pedagógica para que Él, a través de su verbo, pueda conducirlos a un Shabbat maravilloso, pero especialmente desde ese Shabbat, elevarlos en conciencia para celebrar una fiesta profética sorprendente llamada Yom Teruah. Por ende, y en base a esto, he sentido hoy compartir con ustedes un tema muy importante. Me refiero a los 5 regresos de los hijos de Israel. Para poder entenderlo, los quiero invitar a leer el libro de Devarim, capítulo 30. El nombre profano de este libro es Deuteronomio capítulo 30, desde el versículo 1 al 10. Y vamos a enfocarnos en lo que ya en la cuarta aliyá y quinta aliyá de esta parashá llamada Nitzavim, el Espíritu del Eterno ha implantado en nosotros, pero vamos a abrirnos mentalmente para poder discernir lo que significan los 5 regresos de los hijos de Israel, relacionado pues con el poderoso mecanismo que el Eterno desarrolló antes de crear a los hombres llamado Teshuvá. Estamos viviendo tiempos de Teshuvá y conviene comprender que la Teshuvá no es solo individual, sino que desde cada individuo redimido que forma parte de esa asamblea de hijos primogénitos, todo Israel como un cuerpo se va moviendo a unirse a la cabeza y así disfrutar de los tiempos mesiánicos que se avecinan. Leemos entonces desde el Devarim capítulo 30, desde el versículo 1 al 10. Cuando experimentes todo lo que te anuncié, la bendición y la maldición que te he puesto ante ti, allí entre los pueblos, entre los que el Eterno tu Elohim te disemine, medita en tu corazón acerca del asunto y retornarás al Eterno tu Dios y obedecerás su voz. Harás todo lo que yo te ordeno hoy, tú y tus hijos, con todo tu corazón y con toda tu alma. Entonces el Eterno tu Dios te hará retornar del cautiverio, se compadecerá de ti y te reunirá otra vez de entre las naciones por la que el Eterno tu Dios te hubo diseminado. Aun si tu exilio estuviese en el extremo del cielo, también desde allí te reunirá el Eterno tu Dios y también desde allí te tomará. El Eterno tu Dios te llevará nuevamente a la tierra que tus ancestros poseyeron y que también tú poseerás. Él te hará prosperar y te hará más numeroso que a tus ancestros. El Eterno tu Dios desbloqueará tu corazón y el corazón de tu descendencia para que ames al Eterno tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma para que vivas. Entonces, el Eterno tu Dios hará caer todas estas maldiciones sobre tus enemigos y sobre aquellos que te odian, los que te persiguieron. Te arrepentirás y obedecerás al Eterno cumpliendo todos sus preceptos que yo te ordeno hoy. El Eterno tu Dios te brindará prosperidad en todo emprendimiento tuyo, en el fruto de tu vientre, es decir, tus hijos, en crías de tus animales y en el fruto de tu tierra para tu bien. Nuevamente el Eterno se deleitará por ti, por tu bienestar, como se deleitaba por tus ancestros. Eso será cuando obedezcas la voz del Eterno tu Dios, cuidando sus mandamientos y sus decretos que están escritos en este libro de la Torá, y cuando retornes hacia el Eterno tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Bendiciones y maldiciones. Y necesito leer el versículo 1. Y sucederá que cuando todas estas cosas hayan venido sobre ti, la bendición y la maldición que he puesto delante de ti, y las hagas volver a tu corazón en todas las naciones a donde Yahvé tu Dios te haya desterrado. Nos concentramos en esta expresión, todas estas cosas. Cuando habla de todas estas cosas, el Eterno está haciendo una referencia por medio de Moshe a lo que ya Moshe ha hablado en el capítulo 28, donde se habla de las bendiciones y las maldiciones, las verajot y las kelalot. Todas estas cosas, bendiciones y maldiciones, ya han venido sobre los hijos de Israel a lo largo de la historia que Israel ha vivido hasta nuestros días.
O sea que este versículo nos está ubicando en los últimos días, después que todas estas cosas hayan venido sobre el pueblo de Israel. Es decir, que aquí la Torá está hablando de lo que vendría después de las bendiciones y las maldiciones que aquí están escritas y descritas en el capítulo 28. Por lo tanto, hoy estamos notando que la Torá habla de nosotros, que nosotros estamos viviendo en ese tiempo profético ya cumplido. Este tiempo es nuestro ahora, es nuestro aquí y ahora. Este tiempo ya nos ha alcanzado, es decir, el poder de las promesas del Eterno está más activo que nunca a favor de nosotros. Pero aquí quiero hablar de esta palabra, Hitbolelut. Todos sabemos que la gran mayoría de los descendientes de las 12 tribus de Israel han perdido su identidad por causa de esto, Hitbolelut. Atención, Hitbolelut es parecido a otra palabra, Hibodedut, pero no es lo mismo. Hitbolelut significa la asimilación. Repito, Hitbolelut es la asimilación. Y justamente ese es el término que describe a lo que provoca la pérdida de identidad de Israel. Los pocos millones de judíos que hoy caminan sobre el planeta Tierra son apenas una pequeñísima parte de todos los descendientes de las 12 tribus. A esta altura, hay bueno aclarar y recordar para los que ya lo saben que los judíos son principalmente descendientes de solo 3 tribus: Judá, Benjamín o Benjamín y Leví. Así es, Judá, Benjamín y Leví. Las otras 10 tribus, dice la palabra, que fueron arrojadas hasta el día de hoy. Así lo encontramos expresado en Deuteronomio 29-28. Fueron arrojadas a otra tierra hasta el día de hoy. En el capítulo 28, versículo 64 de Deuteronomio, también se describe lo mismo. Voy a proceder a leerlo para que veamos el cumplimiento de toda esta escritura y cómo nosotros somos privilegiados al comprender que si ya se ha cumplido, lo que queda para la parte final de todo lo anunciado ya es poco. Vuelvo entonces a pedirles que busquemos capítulo 28 de Deuteronomio, versículo 64, y procedo a leer lo que está escrito allí. Y el Eterno te esparcirá por todos los pueblos, desde un extremo de la tierra hasta el otro extremo, y allí servirás a dioses ajenos que no conociste, tú ni tus padres, al leño y a la piedra. Aquí se habla de una dispersión a todos los pueblos. O sea, vemos que el pueblo de Israel, estoy hablando de las 12 tribus, han sido esparcidos a todos los pueblos que existen en la tierra. Por favor, marquemos eso, a todos los pueblos que existen en la tierra. Entre todas las naciones, esto es lo que está diciendo la Torá, existen descendientes físicos de Israel. En muchos ciudadanos de cada nación y o país de nuestra tierra hay descendientes físicos de las 12 tribus, como así también lo afirma el profeta Oseas, allí en el capítulo 1, versículo 10. Con todo, será el número de los hijos de Israel como la arena del mar, que no se puede medir ni contar, y en el lugar en donde les fue dicho, vosotros no sois pueblo mío, les será dicho, sois hijos de Elohim viviente. Este oráculo lo da el profeta Oseas, que fue específicamente enviado por el Eterno a profetizar sobre las 10 tribus del norte. Las 10 tribus que hoy están perdidas, mas no exterminadas, porque, volvemos a repetirlo, entre todos los países de la tierra hay descendientes físicos de esas 10 tribus. Para entender mejor esto, vamos a mirar lo que nuestro padre Abraham recibió en cuanto a promesas divinas. En el libro de Génesis encontramos que el Eterno le dice a Abraham que su descendencia tendrá 3 características o 3 formas. Lo leemos, por favor. Primero miramos lo que dice Génesis 13:16. Y haré de tu descendencia como el polvo de la tierra, que si alguno puede contar el polvo de la tierra, también así será tu descendencia contada. Pero otra manera que fue anunciada a nuestro Padre está en Génesis 15:5, cuando dice el Eterno, y lo llevó fuera y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar, y le dijo, así será tu descendencia. Pero la tercera forma o manera es lo que nuestro amado Abba Kadosh le dijo a Abraham Avinu. Génesis 22:17. De cierto te bendeciré
Y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, como la arena que está a la orilla del mar, y tu descendencia poseerá la puerta de tus enemigos. Miremos entonces. Nuestro padre Abraham recibió promesas de que sus hijos iban a ser de tres maneras, como el polvo de la tierra, como las estrellas del cielo, como la arena en la orilla del mar. Es muy interesante notar que nuestro padre Isaac solo recibió la promesa que su descendencia serían como las estrellas. Al menos así está bien relatado en Génesis capítulo 26, versículo 4. Multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, y daré tu descendencia a todas estas tierras, y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente. Miramos de nuevo y nos vamos a Jacob. Y notamos que nuestro padre Jacob solo recibió de la promesa dada a Abraham la promesa divina de que sus hijos serían solo como el polvo de la tierra y la arena del mar. Génesis capítulo 28, versículo 14, lo relata de esta forma. Será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur, y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. También en Génesis capítulo 32, versículo 12, el Eterno a nuestro padre Jacob le vuelve a decir en su promesa de esta forma: y tú has dicho, yo te haré bien, y tu descendencia será como la arena del mar, que no se puede contar por la multitud. Las estrellas son referencia a los hijos celestiales, es decir, a la descendencia de Abraham que se esmera, se esfuerza diariamente en estudiar los secretos del cielo, investigar los códigos de sabiduría que se esconden en la instrucción que la luz tiene para los hombres. Ahora, cuando se habla de la tierra, sabemos que la tierra se refiere al Eretz Israel, la tierra de Israel. Por lo tanto, cuando se habla de esta forma, el polvo de la tierra se compara a los hijos del polvo de la tierra, solo se refiere a los hijos físicos que viven en la tierra de Israel. Aquellos que es indistinto si investigan o no la Torah, que tienen la genética propia de Abraham, de Isaac y de Jacob a través de esos 12 patriarcas que de nuestro padre Jacob salieron. Pero ¿qué vamos a hacer? Vamos a comparar el texto de Génesis 22, 17 con Génesis 32, 12. Si comparamos estos textos allí en Génesis 22, 17, volvemos a leer que Yahvé dijo: de cierto te bendeciré, multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena, y perdón que remarque, pero lo necesito hacer, que está a la orilla del mar, y tu descendencia poseerá las puertas del enemigo, como la arena que está a la orilla del mar. Y cuando nos venimos de nuevo aquí a Génesis 32 y comparamos con el versículo 12, donde es Jacob el que le recuerda la promesa al Eterno, y tú has dicho, yo te haré bien y tu descendencia será como la arena del mar, que no se puede contar por la multitud. Hablamos de qué son las estrellas, hijos celestiales, hijos con mentalidad celestial, polvo de la tierra, los hijos físicos, pero aquí al comparar vemos que la promesa se enfoca en la imagen de la arena, y la arena aquí tiene dos connotaciones. El Eterno le dice a Abraham que su descendencia sería como la arena en la orilla del mar. Génesis 22, 17, ¿sí? Pero cuando vinimos a Génesis 32, 12, notamos que a Jacob el Eterno le dijo que serían como la arena del mar. Atención, a uno le dice arena en la orilla del mar, al otro le dice la arena del mar. Y entendemos que no es lo mismo ser arena junto al mar que ser arena dentro del mar. Y aquí es donde les pido y les suplico que más abran su entendimiento para captar esto de los regresos de Israel. El mar sabemos que simboliza a las naciones gentiles. Vamos a ir a la escritura, vamos a ir anotando dónde está esto de que el mar es el símbolo de las naciones gentiles. Entre tantos pasajes, yo he elegido el Salmo 93, versículo 3 al 4. Se levantan las aguas, oh Eterno, se levantan las aguas con estruendo, se levantan las aguas y sus batientes olas, pero el Eterno en las alturas se muestra poderoso, más poderoso que el estruendo de las muchas aguas, más poderoso que los embates del mar. Cuando pasamos ahora al Salmo 144,
versículo 7, se nos aclara mejor qué son estas aguas del mar. Salmo 144:7 dice, extiende tu mano desde las alturas y sálvame de las aguas tumultuosas. Líbrame del poder de la multitud de gente extraña. Ahí ya vemos que las aguas del mar tienen que ver con una multitud de gente extraña a Israel. Asimismo, nosotros ahora, desde el Salmo 144, nos vamos a ir a Isaías capítulo 17, versículo 13. Isaías 17:13 dice de esta forma, aunque esos pueblos, atención, esos pueblos, los pueblos de la gente extraña, braman como aguas encrespadas, huyen cuando Él los reprende, arrastrados por el viento como la paja de los cerros, como el polvo con el vendaval. El profeta Isaías nos aclara mucho mejor que esa multitud de gente extraña son pueblos, pueblos que no tienen que ver con el pueblo de Israel. Pero para que nos quede esto aún más claro, vamos a ir al profeta Ezequiel, versículo 3 del capítulo 26. Ezequiel 26:3 dice así, por eso, así dice el Eterno, el Omnipotente, Tiro, yo me declaro contra ti, y así como el mar levanta sus olas, voy a hacer que contra ti se levanten muchas naciones. Evidentemente el mar, que simboliza a las naciones gentiles, está aquí vinculado con esta arena que figurativamente hace alusión en las promesas de estos hijos, esta descendencia de Abraham y de Jacob. Hay tres tipos de arena del mar. Una parte de la arena se encuentra a la orilla del mar. Esa arena siempre es visible, nunca llega a estar cubierta por el mar. Otra parte de la arena está más cerca del mar, siempre está expuesta a los ataques de las olas, el oleaje, la marea, siempre se ve proyectada o presionada por las aguas que golpean contra ella. A veces está fuera del agua, a veces está debajo del agua. Esa es la situación de esa otra parte de la arena. Y la tercera parte de la arena es la que siempre está debajo de las aguas del mar, nunca está arriba. La arena que está a la orilla del mar y que nunca llega a hundirse se refiere a Israel y a los judíos que están entre las naciones guardando la Torá como un freno contra el mal. Así como está escrito en el profeta Jeremías, al cual quiero leer. Jeremías capítulo 5, versículo 22. ¿No me temen? Declara el Eterno. ¿No tiemblan delante de mí, que puse la arena como frontera del mar, límite perpetuo que no traspasará? Aunque se agiten las olas, ellas no prevalecerán. Aunque rujan, no pasarán sobre ella. Vuelvo entonces aquí a insistir que esa arena a la orilla del mar, que nunca es tocada por las aguas, es el símbolo mismo de ese linaje de Abraham, judíos e israelitas a lo largo de las naciones que han guardado la Torá y que han permitido, por esa investigación, como hijos celestiales, aquí sería como hijos primogénitos, por investigar la sabiduría, por llevar a la praxis la justicia y la misericordia, han permitido que las fuerzas del Sitrarra del otro lado no se expandan desde las culturas y las civilizaciones idolátricas de las naciones o el mar de naciones. Esa arena que está, ahora voy a hablar de la otra, la que está dentro del mar a veces o la que está afuera, representan a los hebreos, a los israelitas que viven una vida de compromiso, pero que a pesar de todo no logran resistir los diferentes tipos de ataques que la gentilidad le da. Por lo tanto, a veces son sumergidos entre las aguas y a veces pueden lograr vivir una vida más acorde a la fe de Abraham, una vida hebrea, una vida israelita. Es decir, a veces son tentados a mezclarse con costumbres, contaminarse con las costumbres de las culturas gentiles y otras veces logran salir. Pero luego está esta otra arena, la arena dentro del mar. Ella representa a todos los israelitas, aún judíos, que han sido asimilados entre las gentiles y que no viven ya como judíos. Y esto es donde más quiero enfatizar este enfoque de este estudio. De la misma manera que hay mucho más arena dentro del mar que la arena que está a la orilla del mar, la palabra hoy nos está enseñando que así hay muchos más descendientes de Israel hundidos entre los gentiles, entre las naciones, que aquellos que están separados y que se puede decir, este es un judío, este es un hebreo.
La mayoría de los descendientes de Abraham han sido absorbidos totalmente por las costumbres y las culturas gentiles y paganas. Y esto es lo que hoy vamos a resaltar. Por eso quiero venir a la palabra que se ha traducido aquí en Deuteronomio como arena. La palabra hebrea es hol, que viene de la raíz hebrea hul o gil, y que significa girar, retorcerse, temblar, tener dolores de parto, ser firme. Y en la modalidad hebrea del poel es esperar, retroceder, dar a luz, estremecerse, nacer, sacudir, nacer, irá, estremecerse, pero girar, ahí tengo que corregir, es girar, estremecerse, acobardarse, y en la forma tabel y pael es temblar. Esto nos está enseñando algo maravilloso. La enseñanza que estamos sacando aquí es que la arena son todos aquellos descendientes de Abraham que han estado dando vueltas a lo largo de la historia del mundo y de Israel por todas las naciones del mundo. Aquellos que han temblado en medio de las naciones, los que han tenido dolores de parto mortal, como Rachel, dando a sus hijos y temiendo que en esos hijos se acabe su genealogía. Esa arena representa a los que estuvieron siempre esperando la venida del Mesías, los que han sido estremecidos y sacudidos por el odio de las naciones, por las persecuciones y por las matanzas que los mismos gentiles han hecho contra ellos. Hay unos pocos millones de judíos, lo dije antes, lo vuelvo a repetir. Ellos no han perdido su identidad, ellos se han mantenido firmes. La mayoría de ellos están viviendo hoy en la tierra de Israel, pero una gran cantidad de judíos todavía no regresa, no hace la aliyá y el regreso a Israel. Todavía están esparcidos entre las naciones, aunque se mantienen claramente judíos. Pero hay una realidad aquí que está saltando con este tema de la arena. La gran mayoría de los descendientes de Israel no saben acerca de sus ancestros israelitas y viven sirviendo a otros dioses de madera y de piedra. Así que esa identidad israelita ya está asimilada. Ya no son israelitas, son gentiles. Una gran mayoría de ellos somos los que estamos aquí juntos. Sí, yo, ustedes, que fuimos asimilados. En el caso de algún ancestro español mío, judío sefardí, fue asimilado por causa de la Inquisición en esa idolatría católica, pero hoy estoy aquí para hablar de esto que el Señor nos dice. Hay muchos gentiles que no son tales, son israelitas asimilados. Por lo tanto, cuando la Torá habla aquí de una vuelta, y aquí me interesa llenarme de alegría para transmitírselo, cuando la Torá nos habla de una vuelta de Israel en los últimos tiempos, tenemos que definir bien a qué grupo de la descendencia de Israel se está refiriendo. ¿A qué grupo? Vamos a analizar bien este texto, ¿sí? Y lo vamos a hacer a fondo. Sucederá que cuando todas estas cosas hayan venido sobre ti, la bendición y la maldición que he puesto delante de ti, y las hagas volver a tu corazón en todas las naciones a donde el Eterno tu Dios te haya desterrado, y como lo dije al principio, ya se han cumplido todas estas bendiciones, y las maldiciones en la historia del pueblo de Israel. Lo dije al principio y lo remarco ahora, estamos viviendo en el tiempo del cumplimiento de toda esta profecía. O sea que hoy, aquí, en estos días, es el tiempo especial donde los que han sido asimilados están siendo llamados a regresar al diseño original. Están sintiendo una vocación a regresar al origen mismo, a sus raíces genealógicas, sus raíces de linaje. Para entender esto, quiero trasladarlo a otra palabra hebrea expresada aquí, la palabra hebrea shub. La palabra hebrea shub significa volver, ¿sí? Aparece 6 veces en este capítulo, ¿sí? Lo vemos en los versículos 1, el versículo 2, el versículo 3, y ahí está 2 veces dicho, yo se los leí, a ver, vamos a ir a la escritura para ir corroborando, entonces, la palabra shub, que es volver, y el Eterno la usa aquí en Deuteronomio, la encontramos en el versículo 1, que lo acabo de leer, el versículo 2, donde dice, te convertiréis
perdón, y si te convirtieres, ahí está, y si te convirtieres al Eterno tu Dios y obedecieres a su voz conforme a todo lo que yo te mando hoy, tú y tus hijos con todo tu corazón y con toda tu alma. Ahí está Shut, si te convirtieres. Versículo 3, entonces Yahvé hará volver, Shut, a tus cautivos y tendrá misericordia de ti, volverá a recogerte, ahí está de nuevo Shut, 2 veces, ¿sí? Luego nos vamos al 8, y allí aparece diciendo el Eterno de esta forma, y tú volverás, Shut, y oirás la voz del Eterno y pondrás por obra todos sus mandamientos, los que yo te ordeno hoy. Y luego lo vemos en el versículo 10. Cuando obedecieres la voz de Yahvé tu Dios para guardar sus mandamientos y sus estatutos escritos en este libro de la Torá, cuando te convirtieres a Yahvé tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, de nuevo, convirtieres, shut. Esta palabra, que significa volver o volverse, repetir, convertir o convertirse, desistir, cambiar, hacer volver, devolver, hacer girar, restituir, apartarse, ser restituido, ser devuelto, entre otras acepciones. La palabra shut justamente es una de las palabras que en hebreo tiene tantas acepciones que aquí ustedes entienden porque a veces digo que no nos conformemos solo con leerlo en nuestro idioma, sino que entendamos que al hacerse la traducción puede existir una traición, pues no es lo mismo la palabra en sí, en su idioma original, todo lo que dice a la palabra cuando ha sido traducida. Volvamos entonces a esto de shut. En este pasaje, las escrituras hablan de una vuelta, está hablando de una vuelta del pueblo de Israel en los últimos tiempos, cuando justamente la historia ya se haya completado en todo lo que anuncia el pasaje de Deuteronomio 28. Un regreso de dimensiones increíbles, unas dimensiones dimensiones históricas que el mundo jamás ha visto, dimensiones que tienen que ver con el mundo de arriba y el mundo de abajo, moviéndose en la historia, presionando los hechos históricos para que esto se cumpla. En otras ocasiones, el mundo ha visto la salida de Israel de otros países, ¿no? En el siglo que se fue hemos visto cómo Israel salió de distintas naciones, llegaron en aviones y estamos hablando de los judíos. Años atrás, y lo conocemos en la historia, lo tenemos en el relato bíblico y aún en los relatos históricos, Israel salió de Egipto, Israel volvió de Babilonia, pero no sé si me van captando lo que estoy enseñando. Esta vez el mundo verá un levantamiento espiritual, la salida de Israel de todas las naciones de la tierra, es un mover espiritual, es un mover profético, donde no puede intervenir brazo humano, es el Espíritu del Eterno, como en Génesis 1.2, moviéndose sobre las aguas. Lean Génesis 1.2 y van a entender que eso es permanente y es un sí ahora, se está moviendo. La Torá y los profetas no están hablando solamente de la vuelta de los que se han mantenido en su identidad judía, esa arena que está allí a la orilla del mar y que nunca la tocó el agua. La Torá y los profetas están hablando de una vuelta nunca vista. Aquí las Sagradas Escrituras hablan de esa vuelta de las 12 tribus de Israel, de una gran multitud imposible de contar, tal cual se expresa también en el libro de Revelación. Así que, amigos míos, no sé si se alegran, pero estamos empezando a presenciar uno de los milagros más grandes de la historia. Y por eso esta fiesta de Yom Teruah no puede ser llevada a las tradiciones que la Casa de Judá tiene al convertir esta fiesta en Rosh Hashanah y llamarla Año Nuevo. No estamos celebrando Año Nuevo, estamos celebrando el cumplimiento de las promesas dadas por Yahvé y las promesas proféticas dadas a Abraham, Isaac y Jacob, haciéndose en nuestro tiempo. Sí, amigos, estamos empezando a ver milagros grandes. Estamos viendo la gran vuelta de los hijos de Israel. ¿Pero la vuelta a qué? Ahí está la pregunta. Y la Torá responde en lo que hemos leído. Hay 5 tipos de vueltas, están expresadas en este texto, y yo quiero aquí ya llegar al nudo de lo que quiero que aprendamos. 5 vueltas, los 5 regresos de Israel. La primera vuelta, la vuelta al corazón de toda la historia de Israel. Lo que leíamos en el versículo 1. Deuteronomio 31. Sucederá que cuando hubieras venido sobre ti todas estas cosas, la bendición y la maldición que he puesto delante de ti, y te arrepintieres en medio de todas las naciones a donde te hubiera arrojado Yahvé tu Dios, y te convirtieres a Yahvé tu Dios, y sucederá que cuando hubieras venido sobre ti todas estas cosas, vuelta al corazón de toda la historia de Israel. Luego en el versículo 2, la vuelta de la familia al Eterno, el Dios de Israel, y a todos sus mandamientos escritos en la Torá de Moshe.
La tercera vuelta o regreso es la vuelta a la tierra de Israel, de los que fueron llevados en cautiverio. Versículo 3, entonces Yahvé hará volver a tus cautivos y tendrá misericordia de ti, volverá a recogerte de entre todos los pueblos a donde te hubiera esparcido el Eterno tu Dios. La cuarta vuelta o el cuarto regreso es la vuelta a escuchar la voz del Eterno para así guardar los mandamientos de la Torá. Versículo 8, y tú volverás y oirás la voz del Eterno y pondrás por obra todos sus mandamientos, los que hoy te ordeno. Y la última, el quinto regreso, la vuelta al Eterno con todo el corazón y con todo el alma. Desde el 10 al 14 dice así, por favor, escuchémoslo. Cuando obedecieres la voz del Eterno tu Dios para guardar sus mandamientos y sus estatutos escritos en este libro de la Torá, cuando te convirtieres al Eterno tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, porque este mandamiento que hoy yo te ordeno no es demasiado difícil para ti ni está lejos, no está en el cielo para que digas quién subirá por nosotros al cielo y nos lo traerá y nos lo hará oír para que lo cumplamos, ni está al otro lado del mar para que digas quién pasará por nosotros el mar para que nos lo traiga y nos lo haga oír a fin de que lo cumplamos, porque muy cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón para que la cumplas. Amados, 5 regresos. 5 regresos. Este es el programa de la redención que Israel tiene. Si Yeshua Mashiach vino fue para cumplir perfectamente este programa, para que este programa nada ni nadie lo pueda estorbar, porque la palabra del Eterno es un sí y un amén. El Eterno está en nuestro tiempo llevando a cabo su etapa final. Porque si analizamos toda esta profecía, vemos que el Eterno está hablando a los descendientes de Jacob, los hijos de Israel, que han experimentado maldiciones, que están todas escritas en el capítulo 28, y a través de Moshe está diciendo que si están viviendo fuera de la tierra de Israel y no han tenido la historia de Israel en su corazón y no han estado amando al Eterno con todo su corazón, toda su alma, y bueno, Él se va a encargar de que puedan regresar a este diseño. Y es en este tiempo donde cada vez se está cumpliendo más esta profecía. Como estamos viendo como persona a persona en distintas partes del mundo están siendo tocadas por el mismo espíritu del Mesías. El Mesías de Israel con su Espíritu Santo está involucrado en un proceso de vuelta de todos. Está haciendo que todos vuelvan a la mente de Israel para que desde esa redención que Él ha logrado, esa mentalidad de Israel haga que todos regresemos a esa tierra. El bendito Mesías, Yeshua, volverá cuando todos estemos en esa tierra. Hay un movimiento actual que está tocando a millones de vidas humanas en todo el mundo entero. En estos momentos, mientras yo hablo, mientras tú me escuchas, la palabra de Dios está en las naciones, como sale ahí en el versículo 1. Así que vamos a mirar la primera vuelta. Lo primero que está sucediendo es que hay personas en el mundo que están siendo visitadas por el Mesías, Yeshua. Personas que están empezando a sentirse identificadas como hijos de Israel, no entienden cómo les llama la atención lo judío, lo hebreo. Están entrando en lo que se conoce como crisis de identidad, haciéndose la pregunta, ¿quién soy en realidad? Son personas que están en la gentilidad, se los llama gentiles, sí, pero ya no se sienten gentiles en sí, no quieren sentirse excluidos del pueblo de Israel, sienten que todo lo que hacen sus hermanos los judíos también es lo que ellos deberían hacer. Son aquellos que han sido enseñados y creados en ese mundo de los dogmas cristianos, los que se están dando cuenta que han sido engañados por un sistema que les ha dado una identidad falsa. Les han dicho que Israel ya no es el Israel del Antiguo Testamento. Gente que entiende que Israel no puede perecer. Gente que no quiere seguir separada de Israel, gente que se cansó del vocabulario dogmático cristiano, gente que se identifica con todo lo que es hebreo, gente que, como yo, como ustedes, cuando sienten la música hebrea, empiezan a sentir en sus fibras íntimas las ganas de cantar, de danzar, gente que cuando vemos el cumplimiento del versículo 1, donde dice, cuando todas estas cosas se hayan cumplido, se dan cuenta que Israel ya está siendo preparada para el gran recibimiento de Yeshua Mashiach como Ben David. Gente que está haciendo teshuvá, que entiende que el poder de la teshuvá, el regresar, el dar la vuelta en estos tiempos, los lleva a identificarse como hebreos y de esa forma empezar a vestirse en el alma con los mandamientos que están en la Torá.
Es el alma hebrea, el alma israelita, el alma judía, el alma del verdadero adorador. Recuerden que adorador en espíritu y en verdad, adorar en espíritu es Yehudí. Muchos están volviendo a la identidad de Israel. Muchos son los que quizás te has quedado escuchando esto porque quieren saber cómo lograrlo. Se han cansado de lo religioso. Están presentando persecución de familiares religiosos, hermanos, hermanas, padres, madres, hijos, los están rechazados y dicen que se están volviendo locos, judíos, pero no les importa. A ustedes no les importa que los humillen, que los malinterpreten, que los persigan, que los maltraten, que los calumnien. Lo único que ustedes sienten que hay que volver a casa, que hay que volver a los brazos del Padre, que allí está la gran bendición. Saben que somos el hijo pródigo, que lo que está pasando dentro de nosotros no es obra humana, es obra divina. Es el mismo Padre que con su Espíritu nos está llamando. Y en medio de todo temor e inseguridad que da este sistema, eso que está en nuestro interior nos anima a seguir adelante y con nuestras fuerzas investigar todos los códigos de la sabiduría de la Torá para ascender a esa mentalidad llamada Israel. Sabemos que somos parte del diseño original, de ese programa de redención que el Eterno tiene para restaurar Israel, desde Israel, elevar a las naciones a través de la Torá. Este es el cumplimiento, el primer regreso. Yo soy parte de esos que están regresando. Espero que tú también seas de esos. Y si no lo eres, estar escuchando esto para que te metas en eso. Ahora está el segundo tipo de vuelta, lo que está en el versículo 2 y lo acabamos de leer. El regreso, la vuelta de la familia al Eterno, el Dios de Israel y a todos sus mandamientos. Segundo tipo de regreso es la vuelta de la familia al Eterno. En un tiempo donde la familia se está desdibujando por causa de los dogmas cristianos más que nada, en un tiempo donde toda la agenda feminista reptiliana está destruyendo la masculinidad y por lo tanto la idea de padre, de repente este espíritu que está moviendo a muchos está haciendo que nosotros vayamos a la Torá y nos demos cuenta que allí se entra en una relación tan profunda con el Eterno que se nos revela desde el punto de vista hebreo lo que es ser varón-mujer, lo que es ser padre-madre, lo que es formar familia. Este segundo movimiento, este segundo regreso, es lo que nos lleva a tener conciencia de que el Eterno jamás va a cambiar su palabra, no va a anular sus pactos, no va a anular sus mandamientos, y lo que fue verdad hace 4000 años atrás sigue siendo verdad activa ahora. Los mandamientos de la Torá son vestimentas para el alma, para que justamente lo que siempre se valoró en el pasado más remoto, que es el matrimonio que conforma una familia desde un varón y una mujer, se mantenga firme y adelante. Mucha gente está entendiendo que su vida familiar necesita de comunidades que lo estimulen a la verdadera obra de la familia. Este regreso es una revelación de que el diseño familia tiene que ver con el movimiento creativo de la luz. Ya no hay otra cosa que querer esto. Hay gente como ustedes que quieren el bienestar no personal ni individual, sino el de su familia. Hijos que entiendan que el diseño familia no puede ser determinado por la forma en que los hombres quieran, sino por la forma en que el arquitecto de la familia lo diseñó. Gente que entiende la paternidad que tuvo Abraham y Sará y Isaac y Rivka, gente que sabe escogido para formar parte de un movimiento familiar, guardando el Shabbat, donde justamente la familia tiene ese encuentro con los poderes de la eternidad, valorando la mesa de ese comedor que se convierte en el altar, donde el diálogo de la familia hace que se valore lo masculino y lo femenino desde una integridad espiritual que permite trascender la genitalidad. Gente que entiende que este regreso se hace valorar justamente la vida sexual, que ya no es un medio para satisfacer instintos bestiales, ya no es una propuesta hedonista, sino que es el mecanismo para transformar la experiencia divina de la santidad y la pureza y hacer que las generaciones sean promocionadas a un mejor nivel de vida. Gente que entiende que la familia hace que se respete lo que es la autoridad espiritual, manifestado en un esposo y padre que trae sabiduría, que restaura a esa mujer, que la eleva, que la pondera, para que ella en amor administre con la sabiduría los diseños de las emociones de sus hijos y desde una inteligencia emocional se dé respuesta a los problemas del mundo. Vamos a la tercera vuelta.
La tercera vuelta o regreso de Israel es la que tiene que ver con los que fueron llevados cautivos. Entonces el Eterno tu Dios te hará volver de tu cautividad y tendrá compasión de ti y volverá a recogerte de entre todos los pueblos a donde el Eterno tu Dios te haya dispersado. Aquí se está hablando de esta respuesta que el Eterno está dando a las personas según haya sido puesto, según lo que yo puse en esto que acabo de decir. Los dos puntos anteriores dan lugar a este otro regreso, ¿sí? Si el pueblo esparcido entre todas las naciones vuelve primero a encontrar su identidad, porque ser Israel no es estar en una tierra o pertenecer genealógicamente, genéticamente solo a una nación. Es volverse primero al Eterno, practicar la Teshuvá, amar la Torá, declarando que es eterna, que sigue vigente para hoy, que no ha sido anulada por nadie, porque el Mesías verdadero es el que llevó a plenitud la Torá. Eso hace que nosotros salgamos del cautiverio. El que vuelve al Eterno es el que le hace caso en todo. Es el que sabe que Dios ha entregado la Torá para que podamos dar testimonio de que somos sus hijos. Y para eso creemos en que Yeshua es el Hijo mismo de Elohim, que ha dado evidencia que lo que el Padre dice se puede vivir, y quien viene a Yeshua puede hacer las mismas obras que él hizo. El que no viene a Yeshua no le está haciendo caso al Eterno. El que rechaza a Yeshua como el Mesías se encuentra rechazando al mismo Eterno que es el que hizo que el que es Mesías también sea llamado Señor, Adón, Kyrios. La vuelta al Eterno en estos tiempos implica, por lo tanto, la vuelta a la Torá, pero la Torá vivificadora, la Torá viviente, Yeshua Mashiach. Cuando esto sucede, entonces el Eterno comienza a hacer los grandes milagros. Nos lleva a la tierra prometida como descendientes de Abraham, de Isaac y de Jacob. En el versículo 4 de Deuteronomio 30 dice, si tus desterrados están en los confines de la tierra, desde allí Yahvé tu Dios los recogerá y desde allí los hará volver. Es un texto muy claro y enseña que el movimiento de restauración de la herencia hebrea de los israelitas se va a cumplir. Empieza de los lugares más lejanos de la tierra, no desde la tierra de Israel, sino desde los confines de la tierra. Por eso es que puedo decir que el movimiento que yo hoy presido, que ustedes participan conmigo, el movimiento del Monte Santo, está siendo fuerte desde estos extremos de la Tierra, desde el sur del planeta, desde Argentina a las naciones. Por ello, cuando dice te tomará, es la expresión más bonita que encontramos, porque debe ser entendida como la referencia a lo que hace un esposo con su esposa en el segundo paso matrimonial de acuerdo a las costumbres de la boda de Israel. Según la tradición hebrea, el casamiento llamado Nisun, elevaciones, y la Hak, que tiene que ver con tomar, era cuando la mujer era tomada e introducida bajo la jupá, ¿sí? Para luego ser llevada a la casa que el propio novio había hecho. Esto es lo que se viene, esto es la boda del Cordero que se está anunciando en la fiesta de Yom Teruah. Es lo que la Torá aquí en Deuteronomio, en esta parashá, nos ha estado enseñando. Se viene la boda, se va a realizar en Jerusalén, se va a celebrar y va a durar 1000 años, donde las naciones disfrutarán de los banquetes que de allí se darán a través de la Torá. En el versículo 5 dice, y Yahvé tu Dios te llevará a la tierra que tus padres poseyeron, y tú también la poseerás, y él te prosperará y te multiplicará más que a tus padres. Esto es referencia al engrandecimiento que se viene para el territorio de Israel. Cuando venimos a la cuarta vuelta, lo notamos aquí específicamente en el versículo 7. El Eterno tu Dios pondrá todas estas maldiciones sobre los enemigos y sobre los aborrecedores que te persiguieron. Eso se refiere a toda la historia que ya vivieron, ¿sí? Toda la historia que ya vivieron, en el momento de regresar. Y dice el versículo 8 y 9, y tú volverás a escuchar la voz del Eterno y guardarás entonces sus mandamientos, los que yo te ordeno hoy. Entonces el Eterno tu Dios te hará prosperar abundantemente en toda la obra de tu mano, en el fruto de tu vientre, en el fruto de tu ganado, en el producto de tu tierra, pues el Eterno de nuevo se deleitará en ti para el bien, tal como se deleitó con tus padres. No sé qué hay que entender, qué hay que explicar. Este pasaje está bien claro, ¿no? Pero parece una repetición forzada de lo que viene diciendo el Eterno. Es como que está todo concatenadamente relacionado. Hay gente que está volviendo a Israel, pero es un grupo especial, gente diferente, gente que puede entender la historia de Israel como la historia de la redención, por lo cual Yeshua, el Mesías, se presenta como la cabeza de un cuerpo especial,
esa novia que dará ocasión a que también haya invitados de la boda y que también haya gente habitando en Israel y gente que desde Israel vaya a las naciones. Fíjense que aquí ya comenzamos a ver que hay ciertos descendientes que serían los descendientes como la estrella, los que amamos escuchar la voz de Dios, investigar los secretos del cielo para unir mundo de arriba con mundo de abajo. Este es un grupo de personas muy especial, sería la novia, los hijos como estrellas. Y aquí es donde está apuntándose el mover mismo del Eterno en estos días. Y por último, quiero hablar del quinto regreso, la quinta vuelta. La vuelta al Eterno con todo el corazón y con toda el alma. Versículo 8 lo leí, lo vuelvo a leer junto al 10. Guardarás entonces todos sus mandamientos. Si obedeces la voz del Eterno tu Dios, guardando sus mandamientos y sus estatutos que están escritos en este rollo, y si te vuelves al Eterno tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. ¿Saben que aquí están incluidos a los 613 misbot o mandamientos que serán guardados y explicados durante el reinado mesiánico y particularmente desde el culto que se hará desde el tercer templo? O sea, que tenemos que entender lo que Ezequiel anuncia. El tercer templo será construido por el propio Mesías junto con aquellos que conformamos hoy como piedras vivas su templo espiritual. Y desde allí los mandamientos se enseñarán cuando las naciones suban en cada luna nueva, en cada Shabbat, en cada fiesta de enramadas, y se pueda mostrar que desde el templo, reedificado por el poder del Mesías, todas las naciones serán bendecidas como está descrito en la profecía de Ezequiel, capítulo 40 al 48. Son 9 capítulos que contienen este quinto regreso, que es la coronación de la parte final de nuestra boda en el Cordero. Nuestra boda se va a marcar por la construcción del templo que nos permitirá vivir la fiesta de boda durante 1000 años, en la cual los que somos la novia o aún los invitados a la boda seremos maestros de las naciones. Mis amados, haber participado de esto a mí me lleva solo a una cosa, y es lo que en el día de hoy leíamos, ¿no? Y que recién lo compartí del versículo 11 al 14. La teshuvá es un elemento maravilloso que tenemos que aprovechar. Está en la Escritura y necesitamos usarlo para que nuestro corazón pueda subir al cielo. Así lo dice la expresión. Pero la justicia, y así lo explica Pablo en Romanos 10, del 6 al 10, cuando toma esto que yo leía. Se los leo. Pero la justicia, que es de la verdadera fe, dice así: no digas en tu corazón quién subirá al cielo. Esto es para hacer bajar al Mesías. O quién descenderá al abismo. Esto es para subir al Mesías de entre los muertos. Qué bonito lo que explica Pablo. Mas, ¿qué dice la Escritura? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Es decir, la palabra de fe que predicamos, que si confiesas con tu boca a Yeshua por Señor y crees en tu corazón que Dios lo resucitó de entre los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Observen la conexión entre Teshuvá y guardar mandamientos. Van juntos. Observen la conexión entre Teshuvá, guardar mandamientos, y ser salvo. Van juntos. Nadie es salvo si no hace Teshuvá y nadie es salvo si no guarda misbot. Y todo esto se hace reconociendo a Yeshua como el Señor resucitado. Hay un mandamiento que trae salvación más que ningún otro, el que habla de escuchar y obedecer al profeta como Moshe. Deuteronomio 18:15 dice que el que cumple ese mandamiento, es decir, el que escucha a ese profeta que se levantó mayor que Moshe, ese se salvará eternamente. Por eso es que en Hechos 16:31 se dice así: ellos respondieron, cree en el Señor Yeshua y entonces serás salvo tú y tu casa. Ya se levantó ese profeta mayor que Moshe, como lo anunció el propio Moshe en Deuteronomio 18:15. Yo soy uno de los tantos que lo estamos obedeciendo, y hoy entendemos que estos textos hablan de una salvación que se da por medio de Yeshua. Él es la puerta para ser parte de Yehudá. La salvación que viene de Yehudá es la puerta que nos permite ser testigos de lo que él testificó. El mundo de arriba se puede hacer descender al mundo de abajo.
aquí en la tierra se puede ver la voluntad del Padre, que es buena, agradable y perfecta. Por eso, terminando este encuentro, te agradezco que seas parte de ese templo que Yeshua eh, está edificando, pero que será parte de los constructores del tercer gran templo para las naciones. Muchas gracias por estar. Los bendigo. Sean custodiados para un hermoso Yom Teruah.